Rezas, pero algo no encaja. Las palabras salen, las dices como siempre, en voz baja, a veces en silencio, pero hay un punto exacto donde todo se queda suspendido, como si no llegara a ningún lado, como si nadie respondiera, y no sabes cuándo empezó. Antes no era así. Antes había algo, no una voz, no una señal clara, pero sí una sensación, como si de alguna forma no estuvieras solo en ese momento. Ahora sí, ahora terminas de rezar y el silencio pesa más que antes. No es un silencio vacío, es un silencio que incomoda, que te hace preguntarte cosas que no querías preguntar. Y si ya no estás siendo escuchado y si nunca lo estuviste, no lo dices en voz alta, pero aparece, en medio de la noche, en medio de un día cualquiera, en ese segundo justo después de terminar, y te levantas, sigues con lo que estabas haciendo, como si nada, pero algo se queda, algo que no se va. No es solo cansancio, esto tiene otro nombre. Ella también rezaba, todas las noches, siempre a la misma hora. Apagaba la luz, se sentaba en la cama, cerraba los ojos y repetía las mismas palabras. No porque fueran especiales, sino porque eran lo único que sabía decir. Ese día no pasó nada diferente, hizo lo mismo, pero mientras hablaba se dio cuenta de algo. No sentía nada, ni paz, ni consuelo, ni siquiera duda, nada. Terminó, se quedó en silencio, esperando algo, un mínimo gesto interno, pero no llegó. Se acostó, y en lugar de dormir, se quedó mirando el techo, pensando una sola cosa. ¿Desde cuándo se siente así? No encontró respuesta. Al día siguiente lo volvió a hacer, y otra vez, y otra, hasta que dejó de esperar. Siguió rezando, pero ya no esperaba nada, y eso cambió todo. Si sigues repitiendo lo mismo sin darte cuenta de lo que ya no está ahí, vas a seguir sintiendo lo mismo. Pero si lo enfrentas, vas a tener que aceptar algo más incómodo, que quizás no es que nadie escuche, sino que tú dejaste de estar presente cuando hablas. No es solo ella. Él también lo intentó, de otra forma, no con palabras repetidas, sino improvisando, hablando como si fuera una conversación, directa, honesta, incluso caótica. Había días en que hablaba en voz alta, en el coche, mientras manejaba, otros días en la ducha, otros caminando. No tenía estructura, pero sí intención, o eso creía. Hasta que un día se escuchó a sí mismo y se dio cuenta de algo incómodo. Decía las palabras correctas, pero no sentía lo que decía. Pedía calma, pero estaba acelerado. Pedía claridad, pero evitaba mirar lo que sabía. Pedía respuestas sin querer cambiar nada. Y en ese momento entendió algo que no le gustó. No estaba rezando, estaba negociando, como si hubiera una fórmula, como si al decir ciertas cosas en cierto orden algo tuviera que responder, pero no funcionaba, nunca funcionó así. Ese día no rezó, se quedó en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, no intentó llenar ese silencio. Y fue peor, mucho peor, porque ahí, sin palabras, sin estructura, sin guión, apareció lo que llevaba tiempo evitando. No estás roto, estás saturado, y cuando estás saturado no escuchas. No aunque haya algo ahí, no aunque siempre haya estado, pero eso no lo quieres aceptar, porque es más fácil pensar que el silencio viene de afuera, que algo falló, que algo se rompió, que te dejaron de escuchar, a aceptar que quizás hace tiempo que no sabes cómo estar contigo mismo sin ruido. ¿Y tú? ¿Te reconoces? Hay días en que rezas, pero en realidad solo estás tratando de sentir algo, cualquier cosa, una señal, una emoción, un mínimo cambio interno, pero no llega, y entonces lo repites, otra vez y otra. Como si insistir fuera la respuesta, como si la repetición fuera profundidad, pero no lo es. A veces es solo evasión disfrazada. Si sigues intentando sentir algo a la fuerza, vas a agotarte más. Pero si dejas de intentarlo, vas a encontrarte con algo que no esperabas. El vacío no era el problema era todo lo que usabas para no sentirlo. Esto tiene otro nombre, desconexión, no espiritual, no externa, interna, y no pasó de un día para otro. Fue lento, casi imperceptible, como cuando dejas de hablar con alguien poco a poco, sin cierre, solo menos mensajes, menos llamadas, menos presencia, hasta que un día ya no sabes qué decir, ni cómo empezar. Y el silencio ya no es cómodo, es extraño, forzado, como si hubiera una distancia que no sabes cuándo apareció. Así se siente ahora, no con alguien más, contigo, con eso que antes sentías cercano. Hay algo contigo, algo que no te soltó. Pero tampoco estás accediendo a eso como antes, y eso confunde, porque no sabes si seguir intentando o aceptar que algo cambió. Pero hay una pregunta que no estás haciendo, no todavía, y si no se trata de rezar más, sino de dejar de hacerlo como siempre, no es cantidad, nunca lo fue, es desde dónde, desde qué lugar interno, desde qué versión de ti,
Porque hay una versión tuya que aprendió a decir las palabras correctas, que sabe qué pedir, cómo pedirlo, cuándo hacerlo. Pero esa versión no siempre es la que siente, y ahí empieza la desconexión. No cuando dejas de rezar, sino cuando rezas sin estar ahí de verdad. Y eso no se arregla repitiendo más. Se vuelve más evidente, más incómodo, más vacío. Pero hay algo que no estás viendo. No todavía. Ese silencio que tanto te molesta no es ausencia, es falta de interferencia. Pero como no estás acostumbrado, lo interpretas como abandono. Y ahí empieza el conflicto, porque quieres volver a sentir lo de antes, pero no puedes hacerlo desde el mismo lugar. Ese lugar ya no existe, y seguir buscándolo solo alarga la sensación de que algo falla. No estás siendo ignorado, estás en un punto donde lo viejo ya no funciona. Y lo nuevo aún no lo entiendes. Y eso no se siente bien. Se siente como pérdida, como distancia, como algo que se apagó. Pero no todo lo que se apaga, desaparece. A veces solo deja de responder de la forma que esperabas. Y tú sigues esperando, como si nada hubiera cambiado, como si todo tuviera que sentirse igual. Pero no. Y eso es lo que duele. No el silencio, la diferencia, la comparación, la sensación de que algo que antes estaba ya no está igual. Pero tal vez nunca se fue. Tal vez solo dejaste de buscarlo donde realmente está. Y eso tú lo quieres mirar. Y sin darte cuenta empezaste a dudar de ti. No de lo que dices, sino de lo que sientes. Porque hay algo que no encaja. Sigues haciendo lo mismo, pero ya no te genera lo mismo. Sigues rezando, pero no te atraviesa igual. Y eso te inquieta más de lo que admites, porque si cambió eso, ¿qué más cambió? Hay días en que ni siquiera quieres intentarlo. Te dices, hoy no tengo ganas. Pero no es solo falta de ganas, es algo más profundo. Una especie de resistencia silenciosa, como si una parte de ti supiera que repetir lo mismo no va a traer nada nuevo. Pero no sabes qué hacer en su lugar. Y entonces haces algo muy humano. Vuelves a lo conocido, aunque ya no funcione, aunque ya no tenga sentido, porque al menos te resulta familiar. Esto no es pereza, es desorientación. Y cuando estás desorientado, buscas estructuras, rituales, palabras, rutinas, algo que te dé la ilusión de estar en control. Pero hay algo incómodo que empieza a aparecer, cada vez más claro, cada vez más difícil de ignorar. No es que hayas perdido la conexión, es que cambió la forma en que se manifiesta. Y tú sigues esperando la versión anterior, como si nada tuviera que evolucionar, como si lo profundo tuviera que sentirse igual para siempre. Pero no, y ahí es donde empieza el conflicto real, porque ahora no solo no sientes, sino que dudas de por qué no sientes. Y eso abre otra capa, más incómoda, más silenciosa, más difícil de nombrar. Y si lo que llamas fe no es lo que crees, no respondes, pero algo dentro de ti se mueve, no con claridad, no con certeza, pero sí con una incomodidad distinta, como cuando alguien menciona algo que preferías no escuchar. Hay días en que no quieres ser tú, no porque te odies, sino porque no entiendes en qué te estás convirtiendo. Antes todo era más simple, más directo, pedías, sentías, conectabas. Ahora piensas demasiado, analizas lo que dices, cuestionas lo que sientes, dudas incluso de lo que antes dabas por hecho. Y eso agota, mucho más que el silencio, porque al menos el silencio no te exige respuestas. Pero esta etapa sí, sin avisar, sin darte instrucciones, sin decirte qué hacer. Y tú te quedas en medio, entre lo que ya no funciona y lo que aún no sabes usar. No es solo confusión, esto tiene otro nombre, transición. Pero nadie te explicó cómo se siente. Nadie te dijo que se parece tanto a estar perdido, que se siente como retroceder, como perder algo que no sabes nombrar, como quedarte sin suelo y aún así seguir caminando. Hay algo contigo, algo que no te soltó, pero tampoco se presenta como antes. Y eso te desespera, porque quieres señales, algo claro, algo directo, algo que te diga vas bien, pero no llega. Y entonces aparece la duda más peligrosa. ¿Y si nunca hubo nada? No lo dices en voz alta, pero está, en el fondo, esperando, y cuanto más lo ignoras, más crece. Porque no se trata de una respuesta externa, se trata de algo que estás evitando mirar. Y aquí es donde todo cambia. Y si el problema no es lo que sientes, sino que llevas años sin permiso para sentirlo, no lo que deberías sentir, no lo correcto, no lo espiritual, lo real, lo incómodo, lo contradictorio, lo que no encaja con la versión de ti que aprendió a hacerlo bien. Porque sí, aprendiste a hablar de cierta forma, a pedir ciertas cosas, a evitar ciertas emociones, aprendiste a sonar correcto, pero no necesariamente a ser honesto contigo. Y eso se acumula.
en cada oración repetida, en cada emoción ignorada, en cada duda que no te permitiste tener, hasta que un día todo eso se convierte en silencio. No porque no haya nada, sino porque hay demasiado. Demasiado sin procesar, demasiado sin sentir, demasiado sin integrar. Y tu sistema se satura. No estás desconectado porque algo se fue. Estás desconectado porque hay demasiado ruido dentro, demasiadas capas, demasiadas versiones de ti hablando al mismo tiempo y ninguna realmente presente. Si sigues intentando conectar desde ahí, vas a seguir sintiendo lo mismo. Pero si lo enfrentas, vas a tener que atravesar algo más difícil. Dejar de ser la versión de ti que siempre supo qué decir. Y eso asusta, porque esa versión te dio identidad, te dio estructura, te hizo sentir seguro, incluso cuando no lo estabas. Soltar eso no es cómodo, es inestable, es incierto, es como quedarte sin idioma en medio de una conversación. Pero ahí, justo ahí, empieza algo distinto, no mejor, no más claro, pero más real. Y tú estás listo para eso, porque no puedes seguir en ambos lados, no puedes seguir actuando como antes y esperar sentir algo nuevo. No puedes seguir evitando lo que incomoda y esperar profundidad. No funciona así. Nunca funcionó así. Pero nadie te lo dijo. O tal vez sí, pero no estabas listo para escucharlo. Hay días en que intentas volver a lo de antes, a la sensación antigua, a esa conexión que parecía tan natural. Pero no vuelve, y eso frustra, porque crees que hiciste algo mal, que perdiste algo, que fallaste. Pero no perdiste, creciste. Y el problema es que no sabes cómo habitar esa nueva versión. Todavía, porque crecer no siempre se siente como avanzar, a veces se siente como perder referencias, como quedarte sin mapas, como tener que reconstruir todo desde cero. Y eso incluye cómo te relacionas contigo, cómo te hablas, cómo te escuchas, porque si no puedes estar contigo sin llenarlo todo de palabras, ¿cómo esperas escuchar algo más profundo? El silencio no es el enemigo, es el lugar donde se revela lo que no puedes oír cuando hablas, pero para llegar ahí tienes que dejar de usar el ruido como refugio. Y eso no es fácil, porque el ruido te protege, te distrae, te evita sentir, pero también te aleja de ti, de lo que realmente está pasando, de lo que necesita ser visto, no arreglado, no resuelto, visto. Y eso cambia todo, porque cuando empiezas a ver, ya no puedes seguir fingiendo que no sabes, y ahí empieza la verdadera incomodidad, no la del silencio, la de la claridad. Y cuando llega esa claridad, ya no puedes volver atrás, no del todo. Puedes intentarlo, puedes repetir lo de antes, puedes decir las mismas palabras, puedes seguir el mismo ritual, pero algo en ti sabe que ya no es lo mismo, y eso rompe algo, no afuera, adentro, porque ahora no es ignorancia, es conciencia, y la conciencia no siempre trae paz, a veces trae incomodidad constante, como una voz suave que no se calla, que no grita, pero tampoco se va, y te dice cosas que no querías escuchar, que no puedes desescuchar, y ahí es donde muchos se detienen. No porque no quieran avanzar, sino porque avanzar desde ahí implica dejar atrás algo que todavía te sostiene. La versión de ti que sabía cómo funcionar, cómo responder, cómo comportarse, cómo mantener todo en orden. Esa versión no es falsa, pero tampoco es completa. Y seguir sosteniéndola empieza a costarte más de lo que te da, pero soltarla se siente como perderte. Como si al dejar de ser quien eras, no supieras quién eres ahora. Y eso genera una tensión interna constante, no visible, pero agotadora, porque estás entre dos identidades, una que ya no encaja y otra que todavía no se forma, y en ese espacio todo se vuelve más silencioso, más incierto, más real. Hay días en que no quieres pensar en nada, ni sentir ni cuestionar, solo seguir, como antes, automático, sin mirar demasiado, pero no puedes sostenerlo por mucho tiempo, porque algo en ti ya despertó, y eso no se apaga, no fácilmente. Hay algo contigo, algo que no te soltó, ni siquiera cuando intentaste ignorarlo, ni siquiera cuando preferiste no mirar. Siguió ahí, en cada incomodidad, en cada silencio, en cada momento donde sentiste que algo no encajaba, no como una respuesta, sino como una presencia. Y eso cambia todo, porque empiezas a darte cuenta de algo incómodo. No necesitas más palabras, necesitas más honestidad. No necesitas más intentos, necesitas más presencia. Pero eso no es tan simple como suena. Porque ser honesto contigo implica admitir cosas que evitaste durante mucho tiempo, que no siempre crees lo que dices, que no siempre sientes lo que expresas, que muchas veces solo repites lo que aprendiste. Y eso no es un error, es humano, pero llega un punto donde deja de ser suficiente. Y ahí estás ahora, en ese punto, donde seguir como siempre ya no funciona, pero cambiar todavía da miedo.
Y entonces aparece otra pregunta, más profunda, más difícil de evitar. Y si nunca se trató de ser escuchado, no respondes, pero algo en ti se mueve. Porque si eso es cierto, todo cambia. Ya no se trata de decir mejor las cosas, ni de encontrar la forma correcta, ni de repetir más veces. Se trata de otra cosa, de cómo estás cuando hablas, de quién eres cuando te diriges hacia eso que no puedes ver. Porque hay una diferencia enorme entre hablar desde la necesidad y hablar desde la presencia. La necesidad exige, la presencia observa, la necesidad espera respuesta. La presencia no la necesita para sostenerse, y tú llevas tiempo en la primera, no por elección, sino porque así aprendiste, porque en algún momento necesitabas sentir que había algo ahí, que no estabas solo, que alguien respondía. Y eso fue real para ese momento, pero ahora ya no estás ahí, y seguir buscando desde ese mismo lugar solo te deja más vacío, porque no es el lugar actual, es una versión pasada de ti intentando sostener algo que ya cambió. Y eso duele, porque no sabes cómo relacionarte sin esa referencia, sin esa expectativa, sin esa forma de medir si algo funciona. Pero hay algo que empieza a emerger, muy sutil, muy silencioso, casi imperceptible. Cuando dejas de forzar, cuando dejas de repetir, cuando dejas de intentar sentir algo específico, aparece otra cosa, no emoción, no respuesta. Presencia, no intensa, no abrumadora, pero estable, como si algo estuviera ahí sin necesidad de demostrarse. Y eso al principio no lo reconoces, porque no se parece a lo que esperabas. No tiene intensidad, no tiene confirmación, no tiene forma clara, pero tiene algo distinto. No depende de lo que hagas, no cambia según lo que digas, no desaparece si no haces nada. Y eso es nuevo y al mismo tiempo extrañamente familiar, como si siempre hubiera estado. Pero no sabías cómo notarlo, porque estabas demasiado enfocado en sentir algo, en lugar de estar. Y ahí todo se reorganiza, no de golpe, no con claridad inmediata, pero sí con una sensación distinta. Menos urgencia, menos necesidad, menos esfuerzo y más silencio habitable. No vacío, no incómodo, habitable. Y eso cambia tu relación con todo, incluso con la forma en que hablas, porque ya no necesitas llenar el espacio, ya no necesitas decir algo perfecto, ya no necesitas que algo pase después. Puedes simplemente estar ahí. Y eso no lo habías experimentado así antes, no porque no existiera, sino porque no sabías cómo llegar sin hacer ruido. Y ahora, aunque todavía no lo entiendes del todo, empiezas a confiar, no en una respuesta, en el proceso, en lo que se está moviendo dentro de ti, sin espectáculo, sin validación externa, sin necesidad de nombrarlo. Y eso es incómodo al inicio, porque no puedes controlarlo, pero también es más real que cualquier cosa que hayas sentido antes. No tienes que tenerlo resuelto, no tienes que entenderlo completamente, no tienes que volver a como era antes, porque no estás perdiendo algo, estás dejando de forzarlo, y eso abre otra forma de estar, más honesta, más silenciosa, más tuya, algo contigo, todavía. Tal vez no es que te falte algo, tal vez es que aún no has visto lo que ya estaba.